Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogaret.com, que representa a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnaciones de altas médicas, reclamación de indemnizaciones de convenio como consecuencia de accidente de trabajo o accidente o en caso de enfermedad común, y también en reclamación de demandas de responsabilidad causadas por accidente de trabajo, de responsabilidad civil de la empresa por daños y perjuicios derivados de accidentes de trabajo. Dentro de esta especialidad de nuestro despacho, de este tema laboral, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué cotización es necesaria con carácter mínimo para reclamar una pensión de incapacidad permanente en los casos de que deriven de un accidente de trabajo o de un accidente no laboral. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, una de las especialidades de nuestro despacho es la reclamación de pensiones de incapacidad permanente. Y dentro de esta especialidad es muy habitual una pregunta que nos suelen plantear todas las personas que acceden a nosotros interesadas en reclamar una pensión de este tipo. Y es qué cotización es necesaria para solicitar la incapacidad permanente. Muchas personas tienen pocos años cotizados o incluso en algunas ocasiones ni siquiera tienen años cotizados y nos preguntan si en su caso en particular, con su cotización en particular y en concreto que tiene cada persona, podrían solicitar una incapacidad permanente. Y hoy lo que queremos concretar es la cotización que con carácter mínimo se nos va a exigir para casos de accidente de trabajo o de accidente no laboral. Pues bien, para estas dos contingencias, incluso para las contingencias de enfermedad profesional, la Ley General de la Seguridad Social no exige periodo de cotización previo. Es decir, no es necesario tener un número de años cotizados para poder acceder a una pensión de incapacidad permanente en aquellos casos en que las lesiones y limitaciones que sufre el trabajador derivan de un accidente laboral o de un accidente no laboral. En ninguno de esos dos casos es necesario un periodo de cotización previo. Tampoco es necesario un periodo de cotización previo en los casos de que la pensión de incapacidad permanente derive de una enfermedad profesional. Pues bien, para estos casos no es necesario periodo previo de cotización. Ahora, sí es necesario que se cumplan los requisitos generales de cualquier tipo de pensión, como es estar en situación de alta o asimilada, hoy también, por supuesto, que las lesiones y limitaciones sean constitutivas de algún grado de incapacidad permanente, bien sea total, bien sea parcial, bien sea absoluta o incluso gran invalidez. Esas lesiones tienen que dar lugar a esa pérdida de esa capacidad de trabajo y también tiene que ser que no estemos incursos ya en edad de jubilación, que no estamos percibiendo una prestación de jubilación. Bien. En cambio, cuando la incapacidad permanente deriva de una enfermedad común, es decir, cuando no deriva de un accidente de trabajo o de un accidente no laboral, si deriva de una enfermedad común, en ese caso sí se va a exigir un periodo previo de cotización, que va a depender sobre todo de la edad del interesado que solicita la incapacidad. La Ley General de la Seguridad Social distingue entre mayores de 31 años y menores de 31 años para calcular el periodo mínimo de cotización, que en esos casos sí es exigible. Por lo tanto, con estas consideraciones respondemos a gran parte de las preguntas que nos hacen en nuestro día a día, de que, en resumen, en caso de accidente laboral o no laboral, no se exige periodo previo de cotización. No es necesario tener años cotizados previamente para acceder a la pensión de incapacidad permanente. Pero en caso de enfermedad común sí es necesario. Y va a depender del número de años de edad de la persona que solicita la incapacidad. Por ello, dependiendo de esa edad, se exigirá un periodo de cotización previo más amplio o menor.
Terminamos el vídeo, como siempre lo hacemos en este tipo de casos, que es poniendo de manifiesto que en nuestro despacho ofrecemos de forma gratuita el servicio de primera consulta gratis a través del correo electrónico. Ustedes nos pueden plantear su pregunta enviándonos un correo a la dirección que aparece en este vídeo y nosotros estaremos encantados de poder contestarle a la mayor brevedad posible. Y también queremos manifestar cómo en nuestro despacho el estudio de la viabilidad de la reclamación de su pensión de incapacidad permanente es totalmente gratuito. Es decir, nosotros ofrecemos a cualquier persona que esté interesada el poder estudiar su caso en particular, poder estudiar sus informes médicos, su situación de cotización, la contingencia de la que deriva esa posible pensión de incapacidad y valorar, según nuestra experiencia, las posibilidades que tendríamos en su caso en concreto para reclamar una pensión de incapacidad permanente. Simplemente tienen que llamar al teléfono que aparece en este vídeo y le informaremos cómo puede acceder a ese informe de valoración de la viabilidad de su reclamación. Incluso en caso de que una vez estudiado su caso en particular establezcamos que existe viabilidad para reclamar una pensión, si lo desean, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste que puede suponer que nosotros nos hagamos cargo de reclamar su pensión de incapacidad. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.